Propiedad pública, propiedad social, propiedad colectiva, propiedad mixta y, si queda espacio, propiedad privada. Estos conceptos probablemente comiencen a cobrar protagonismo en el debate de opinión pública. Cuando el chavismo tiene una victoria, por muy pequeña que ésta sea, intenta arrasar en el corto plazo. Se observa en este momento en la criminalización de los medios de comunicación, pero especialmente en el tema humanitario. El gobierno de Maduro intenta que ningún otro actor esté en capacidad de ofrecer alivio al sufrimiento de los venezolanos ante la emergencia humanitaria compleja que vive el país. La victoria política de Nicolás Maduro, al mantenerse en el poder, a pesar de los 2 últimos años en donde la precarización del país se ha acelerado significativamente, y adicionalmente al lograr imponer la elección de una Asamblea Nacional a su medida, va a provocar que en el corto plazo se intente avanzar nuevamente en el próximo nivel de la revolución bolivariana, la consolidación del sistema comunal. Mientras el debate de un sector de la oposición se centra en mantener la burocracia internacional en torno al gobierno interino y otro sector intenta organizarse para participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes, el chavismo en paralelo avanza en su anhelo de lograr primero una nueva división político-territorial del país y un modelo económico que facilite la imposición del sistema comunal, que está claramente especificado en las 5 leyes del Poder Popular que se aprobaron en ya un lejano diciembre del año 2010, cuando Diosdado Cabello era presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a recordar que en ese diciembre se aprobó la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de Comunas, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley Orgánica de Contraloría Social y la Ley Orgánica de Planificación Popular. En este sentido, el nuevo modelo de gobierno se puede orientar a consolidar la estructura político-territorial del país a partir de la comuna, lo que implicaría modificar o reinterpretar el artículo 16 de la Constitución vigente. La esencia de esta nueva división es la conformación de formas de autogobierno y de procesos comiciales de segundo grado en donde solo existe el voto directo para que las comunidades escojan a sus representantes en los consejos comunales. Algo parecido a lo que vimos en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y en la elección de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre con los representantes indígenas. A partir de este punto, los delegados de cada consejo comunal deben seleccionar a las autoridades de su comuna y estas a su vez a los integrantes de los autogobiernos comunales. De estos autogobiernos y sus parlamentos comunales regionales es que van a ser el Parlamento Comunal, que en esencia va a asumir la mayoría de las competencias de la actual Asamblea Nacional, o por lo menos ese es el anhelo. Esta estructura va a convivir, por lo menos en el mediano plazo, con la actual división política territorial del país hasta que las comunidades organizadas en esta nueva estructura político-territorial terminen desplazando y terminen convirtiendo a lo que se conoce como municipios en cascarones vacíos, instancias de gobierno que probablemente solamente queden para dedicarse al ornato de la ciudad. La orden de Maduro justamente de posponer las elecciones locales de alcaldes y concejales hasta 2022 apunta en esta dirección. Vamos a recordar que las elecciones de alcalde por mandato constitucional deben hacerse este año, en 2021. La imposición del poder popular entonces también implica que el modelo económico productivo que está establecido en el artículo 112 de la actual Constitución debe orientarse a la creación de distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, tanto directa como indirecta, comunal y propiedad privada y de producción y distribución social. Vamos a recordar primero, desde el año 2005 se han expropiado un poco más de 1.300 empresas. Sin embargo, desde hace un par de meses, el gobierno de Maduro comenzó un proceso de reprivatización de esas empresas expropiadas, pero no para devolverlas a sus dueños originales, sino para devolverlas en procesos bastante turbios o muy poco claros a una nueva clase económica que ha ido naciendo a la par que han aumentado las sanciones internacionales contra Venezuela. Este cambio de modelo económico y productivo y del concepto de propiedad privada va a implicar o implicaría, de concretarse, una violación al contenido del artículo 115 de la Constitución. Sin embargo,
las estructuras del poder popular, que están consagradas en las 5 leyes del poder popular, requieren tener al menos 5 tipos de propiedad, que eran los que mencionábamos al inicio de esta videocolumna. La propiedad pública, que pertenece a los organismos del Estado; la propiedad social, que debe pertenecer al pueblo y puede ser de 2 tipos: propiedad social indirecta, cuando sea ejercida por el Estado a nombre de una comunidad; y la propiedad social directa, cuando el Estado la asigna bajo distintas formas y en ámbitos territoriales demarcados a una o varias comunidades o a una o varias comunas, constituyéndose así la propiedad comunal en una o varias ciudades y constituyéndose así en propiedad ciudadana como segundo paso. La propiedad colectiva es la que pertenece a distintos, o en teoría la que debería pertenecer a distintos grupos sociales o personas, pudiendo ser de origen social o de origen privado. La propiedad mixta, que podría ser la conformada entre el sector público, social, colectivo y privado; y la propiedad privada. Si queda espacio para la propiedad privada, que según las leyes del poder popular, básicamente es aquella que pertenece a personas naturales y jurídicas, y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo y medios de producción legítimamente adquiridos desde la perspectiva del chavismo sobre este aspecto. En este sentido, es bueno decir que la intención de Maduro es aprovechar la ausencia de la oposición del escenario político en este momento. Como decíamos, los 2 grandes polos en que puede dividirse la oposición en este momento están más distraídos en resolver sus problemas internos, bien sea los del gobierno interino y los detractores del gobierno interino, que en realidad de organizarse para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro. Así que la intención de Maduro, como les decía, es aprovechar esta ausencia de la oposición para en el corto o mediano plazo intentar ahora sí construir un Estado dentro de otro Estado. En la práctica no va a eliminar gobernaciones, alcaldías o consejos municipales, pero sí va a limitar al máximo sus competencias constitucionales para dar paso a las ciudades comunales. De hecho, el chavismo quiere avanzar lo más rápido posible a un momento que le va a servir, a un modelo que le va a servir para desmontar definitivamente lo poco que queda de la estructura político-administrativa consagrada en la Constitución Nacional, para sustituirla, como les he dicho, por un sistema que, desde el punto de vista electoral, va a llevar al país a comicios de segundo grado, cuyo fin último es garantizar que las comunidades designen a sus representantes ante los consejos comunales. Estos, a su vez, escojan a las autoridades de las comunas. La unión de estas comunas sirva para que las autoridades designen al Parlamento comunal y que paulatinamente este Parlamento comunal termine sustituyendo a la Asamblea Nacional. Todo en procesos de segundo grado, donde cada vez las comunidades terminan siendo más dependientes del Poder Ejecutivo y, en teoría, aumentan los intermediarios entre ese Poder Ejecutivo y las comunidades. Todo esto pasa mientras la ausencia de la oposición es significativa, no solamente en el plano político nacional, sino también mientras la comunidad internacional decide cómo abordar en el año 2021 la crisis política de Venezuela. Soy Eugenio Martínez, @Puskas en Twitter e Instagram, en un análisis especial para El Diario.